¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del programa Jueces en Línea, este programa de televisión del Poder Judicial que busca generar una relación, podríamos decir, inédita de la justicia chilena, es que donde jueces y juezas en línea puedan contestar las preguntas directamente de la ciudadanía. ¿Cómo? A través de nuestra plataforma Facebook Live. El año pasado ustedes nos conocieron, estuvieron con nosotros, ustedes pudieron hacer las consultas en materias penal, laboral, civil, familia, etcétera. Y este año vamos a repetir la práctica porque sabemos que es muy interesante para ustedes. Les quiero presentar a nuestra jueza en línea de esta jornada. Viajamos muchos y muchos kilómetros desde Santiago al norte para conectarnos con la jueza de familia de Antofagasta, Marjorie Valdebenito. Magistrada, muchas gracias por estar en línea en esta jornada. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y poder aportar en algo si es que la gente así lo necesita. Absolutamente, absolutamente estamos seguros que va a colaborar y va a entregar una información muy valiosa. ¿Cuál es el tema del primer capítulo de esta temporada? Vamos a relacionarnos con las personas de la tercera edad y vamos específicamente a conocer y a responder las consultas que tiene la ciudadanía sobre las diferentes vulneraciones de derechos que tienen este grupo de personas. Invitamos a toda la ciudadanía a escribirnos a través de Facebook Live y las preguntas, obviamente, la mayoría serán leídas durante el programa y respondidas por la magistrada Valdebenito. Quiero partir, magistrada, con una pregunta temática, genérica, que tiene que ver un poquito cuál es la definición de adultos mayores. Sí, me imagino que hay normativa, hay ley, hay protocolos asociados a las diferentes categorías de edad y las diferentes características que tiene la ciudadanía, en este caso particular sobre los adultos mayores. Sí, Julio, efectivamente, existen normativas en términos generales, para hacerlo bastante simple, adulto mayor es persona que tiene 60 años y se distingue como cuarta edad también a las personas que tienen 80 años cumplidos y más. Esos serían como las dos nomenclaturas que podríamos hablar de adultos mayores. Perfecto. En la práctica se da finalmente que la gran parte de la ciudadanía que está apta para trabajar, ser autovalente, etcétera, ya entra a esta categoría de tercera edad, por eso es que se genera esta cuarta categoría que es nueva en el concepto de la ciudadanía, porque la mayoría de las veces hablamos de tercera edad que tiene que ver sobre 80 años. En materia de justicia, magistrada, los adultos mayores son catalogados o son incluidos, mejor dicho, dentro de un grupo vulnerable. Si nos pudiera explicar por qué son considerados desde esta definición. Sí, efectivamente. Lo que pasa, Julio, es que se empieza al momento de ir envejeciendo a encontrarse con problemas las personas, problemas de desplazamiento, problemas de comunicación, en algunos casos de invisibilización y también algunas situaciones de maltrato. Esto hace que se les ponga en una categoría distinta como personas vulnerables que requieren una protección especial. O sea, que requieren que los tribunales tomen esta situación un poco inferior a la que se encuentran y los levanten, dándoles esta protección para que puedan ejercer sus derechos exactamente igual que otras personas. Vemos, por ejemplo, el mismo tema del desplazamiento. Conforme avanza la edad, las personas empiezan a tener problemas al momento de, no sé, por artritis, por ejemplo, o les cuesta caminar. Entonces ya desplazarse hacia el tribunal, por ejemplo, es un problema. Ir al banco a cobrar sus sueldos se vuelve una dificultad. Esos son los factores como más esenciales que los vuelven más vulnerables. Sí, vamos a comenzar ya con las preguntas. Carolina de Antofagasta, de la ciudad suya, dice finalmente, ¿cómo ejerce su derecho ante la ciudadanía una persona mayor de edad o de la tercera edad, mejor dicho? Si nos puede explicar, magistrada, por favor, cómo la ciudadanía se puede acercar al tribunal para recibir justicia. ¿Hace su denuncia en algún lugar? ¿El tribunal o la justicia tiene algún tipo de teléfono? No sé si nos podría evidenciar cómo eso es en la práctica, por favor. Sí, claro. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Te cuento, sobre la experiencia en general en tribunales, se puede acceder no solamente a través de el ir directamente al tribunal, y en el caso de adultos mayores,
para la protección de sus derechos, normalmente se utilizan las denuncias por violencia intrafamiliar. Esto cuando están siendo no solamente maltratados, sino que además en su salud están siendo descuidados, se encuentran en situación de abandono. También incluso la ley de violencia intrafamiliar considera estas situaciones en que son como recluidos a sectores de su hogar. Por ejemplo, un caso normal, que empiezan a irse a vivir los hijos con él o los nietos y los empiezan a recluir, no dejarlos salir de la pieza, no puedes ocupar, no sé, el comedor cuando estamos nosotros, y empiezan a invadirle sus espacios. En esos casos, cualquier persona, al igual que en cualquier caso de violencia intrafamiliar, puede hacer la denuncia a través de policía, carabineros, directamente en el tribunal. Está la página de la Oficina Judicial Virtual, donde también se pueden hacer las denuncias. Y en particular en mi tribunal se realizaron algunas medidas a propósito de la pandemia, donde existió esta dificultad de las personas de poder circular justamente por el COVID. Claro. Y tenemos un código query para tener entrevistas por Zoom con un consejero técnico que toma la denuncia de este tercero o del mismo adulto mayor o de la persona que se trate. También por vías telefónicas, a través de correo electrónico, y alguien va a estar contactando para requerir los antecedentes básicos. Y ahí se cita la audiencia o, en caso de adultos mayores, por ejemplo, que estén imposibilitados de asistir, se les designa un abogado, que en este caso es el abogado del servicio del adulto mayor, que se llama, que tiene su representación como un curador, abogado especializado en derechos de adultos mayores. Estamos recibiendo muchas consultas de la ciudadanía, se las agradecemos. Sergio Toledo dice, hay abuelitos o muchos abuelitos que no saben leer o a veces tampoco escribir. Ya el Estado le está realizando una pared, si podríamos decirlo así, lo estoy parafraseando, porque para pedir salvoconducto hay que saber leer y escribir, para ingresar a las páginas web de los poderes judiciales o de las instituciones hay que saber leer y escribir. ¿Cómo es la relación de la justicia con el grupo de personas que a lo mejor no saben leer ni escribir? Bueno, cuando empezamos con el tema de la ley de tramitación digital, que ha sido uno de los grandes topes que han tenido los adultos mayores para poder acceder a la justicia, me refiero para utilizar estas vías, estos canales como Claro. Zoom, como son las videoconferencias, la misma plataforma para poder subir sus escritos y no tener que ir al tribunal, se visualizó. Y justamente la ley considera dentro de las excepciones la posibilidad que las personas que no tienen recursos para acceder a estos medios digitales o los adultos mayores, las personas que no tienen estos conocimientos, puedan concurrir directamente al tribunal. Y si no, también, de alguna manera, insisto, están las vías telefónicas y correo electrónico o terceras personas pueden hacer las peticiones por ello y el tribunal de alguna manera toma contacto. De hecho, los consultorios son una entidad y un organismo muy atento a los adultos mayores por sus programas normalmente de postrados o de enfermos crónicos que les hacen visitas. Muy bien. Ale López nos consulta si el juzgado de familia, que en el caso de donde usted ejerce la labor de juez, puede exigir que se le entregue algún tipo de medicamento o de implementación médica a una persona. Ella hace una reflexión sobre las personas que son oxígeno dependientes. No sé si el juzgado de familia puede ver un alcance asociado a esto. Eventualmente podría, pero se ha tomado normalmente este tipo de casos en los recursos de protección en las cortes de apelaciones. Ya. Ale, normalmente se hace justamente por esta vía. La Corte Suprema tiene varios fallos donde ordena de forma más o menos periódica que se les proporcionen los medicamentos, los tratamientos a las personas que o bien se les deniega directamente por no existir los recursos, o en el caso incluso de las ISAPRE, que se les señala que no está dentro de sus planes. Así que está más cubierto por ese lado de los recursos de protección y el derecho a la salud, el acceso a la salud, que por el lado de la violencia intrafamiliar, que es un poco más limitado. Así es, 15 horas con 10 minutos. Estamos conversando con la magistrada Marjorie Valdebenito, jueza de familia de la ciudad de Antofagasta, y estamos hablando sobre la vulneración de derechos de adultos mayores. Usted lo ha dado a entender dentro de su respuesta, magistrada, y Cintia Carolina nos pregunta, ¿qué pasa con los adultos mayores que han sido abandonados en sus propios hogares? Como vecina, ¿puedo hacer yo una denuncia al respecto? Doña Cintia, efectivamente, como vecino usted puede hacer la denuncia por las distintas vías que le acabo de mencionar, que son a través de Carabineros, al tribunal, que no es necesario concurrir, por la oficina judicial virtual, por el correo electrónico del tribunal respectivo. Lo importante es saber cuál es el tribunal competente, pero aún así, de todas maneras, aunque no lo fuera,
entre los tribunales igual hacemos las comunicaciones, porque en materia de violencia intrafamiliar y entre estas, insisto, se incluyen los estados de abandono de adulto mayor, tenemos la obligación de actuar, aunque sea de oficio, aunque nos hagan un requerimiento, una denuncia, el tribunal de suyo sigue adelante con el procedimiento, hasta lograr de alguna manera alguna solución, aunque muchas veces pasa justamente, como bien dice, por este tema social, que es más bien social, que es el estado de abandono y buscar quien se pueda hacer cargo de asistir a estos abuelitos que están sin nadie que los ayude y los asista. Sí, le quiero preguntar sobre su experiencia de jueza de familia. Ya nos dijo cómo denunciar, pero si yo soy vecino de una persona de tercera edad, o si Cintia o Ale, que habían hecho las preguntas anteriores, son vecinas, ¿cómo uno debe detectar que está pasando algo raro? ¿Cuáles son los elementos que uno debería considerar para primero entender que está pasando algo que no corresponde y luego hacer la denuncia? Porque me imagino que la denuncia debería tener algún mínimo de información. A ver, un elemento básico es ya que les llame la atención que un abuelito esté solo o que esté en malas condiciones o que el lugar donde vive sea poco higiénico. Recordemos que también hay varios casos y que han ocurrido aquí mismo en Antofagasta de personas con el mal de Diógenes. Basta con acercarse a Carabineros Claro. y ellos saben cuáles son los requerimientos. E insisto, en cualquiera de estas vías, el tribunal va a tomar contacto si faltan antecedentes. Va a buscar a la persona, si llaman por teléfono, les vamos a devolver el llamado. Hay un WhatsApp también que tenemos en el Tribunal de Familia Antofagasta y también devolvemos los llamados, hacemos las consultas y se investiga y se indaga por el tribunal todos los antecedentes necesarios. Y cuando estamos en época que es más dificultoso de poder tomar o pedir más antecedentes, también, insisto, contamos harto con los consultorios que tienen estos programas postrados que son bastante efectivos. Christopher Núñez, gracias Christopher por escribirnos en nuestro Facebook Live, dice cómo la ley o como los tribunales se hacen cargo del acceso de tecnología por parte de los adultos mayores cuando él hace el comentario, cuando no necesariamente tiene muchos conocimientos de redes sociales o de aplicaciones como el Zoom, que es un concepto tan normal en esta época. Sí, es cierto. Hoy en día, y sobre todo por el tema de la pandemia, ha sido bastante dificultoso porque se realizan las audiencias por videoconferencia Claro. y se habilitaron en el tribunal varias salas y varios computadores para poder asistirlo, no solamente los adultos mayores. Y en este sentido, Christopher, te agradezco la pregunta porque es importante que se tenga presente que pese a que estemos aparentemente en teletrabajo y no en funciones presenciales, los tribunales sí están funcionando y atendiendo público y también para que justamente puedan acceder a las audiencias, se les entrega un lugar con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y de resguardo para los funcionarios y para las personas. No cualquier persona puede ingresar, por supuesto, si está citada alguna audiencia, va, si quiere hacer consultas, también se buscan los canales para que lo puedan hacer. Eso es por una parte. Por otro lado, también está, como decía, la gente de los consultorios, que también nos pueden acompañar en las solicitudes, en las audiencias, ellos mismos les ayudan con los videoconferencias, y el Senama, con el abogado de los adultos mayores, también ellos buscan los mecanismos para que puedan acceder a las audiencias propiamente tales, porque ellos toman conocimiento posteriormente de las denuncias. Así es. Usted nos habla de diferentes organizaciones que están apoyando a la protección de derechos de las personas y por eso lo ligo con la pregunta de Manuel Ahumada. La primera pregunta es, ¿cuál es la conexión que existe entre los curadores ad litem y la representación de los adultos mayores? Si nos pudiera explicar primero que todo cuál es la figura del curador ad litem, por favor, porque es muy usual en la justicia de familia. Sí, el curador ad litem significa, en el fondo, el representante en el juicio, Yeah. que es un abogado que se designa para representar a una persona. Normalmente se utiliza para personas que no tienen la capacidad ellos de buscar un abogado, contratar un abogado. Y con esto me refiero que la principal figura que se creó, o para la quien se creó, fue para los niños, niñas y Yeah. adolescentes. Sin embargo, también se hace extensivo a las personas que son incapaces por alguna razón, tienen alguna situación de discapacidad física, mental, que no pueden llegar al tribunal, y también para los adultos mayores por la misma situación, que ellos no pueden obtener este acceso tan fácil al tribunal. Tampoco a veces tienen la confianza en contratar algún abogado o en encontrar algún abogado. Entonces son especialistas. Y hay en las distintas líneas, por ejemplo, el Senama tiene uno
en derechos de adultos mayores, el servicio de la discapacidad también tienen ellos su abogado también orientado específicamente a los discapacitados y por supuesto que está en línea de los curadores para infancia. No sé si eso responderá a la pregunta Pero de es, Manuel. sí, claro, pero ¿es el tribunal el que determina al curador al ítem o es la persona Sí, afectada la que tiene que buscarlo? ¿Cómo es la figura de esto? no. El tribunal designa sin que nadie lo pida, cuando estima Ya. que es necesario de inmediato. Y normalmente en estas causas donde hay adultos mayores abandonados o en una ¿Mm? situación precaria de salud o a veces en el hospital sin que nadie los vaya a buscar, que es bastante usual, se les designa de inmediato para que tome contacto con ellos, los visite o consulte, tenga acceso a su ficha clínica y así nos puedan proveer además de más información. Perfecto. Seguimos porque Manuel Ahumada nos escribió dos preguntas, la que nos acaba de responder y la siguiente. ¿Cuáles son las medidas recurrentes que puede tomar un tribunal en beneficio de un adulto mayor que está en una situación de abandono? ¿Cuáles son los elementos que podría usted, como jueza de familia, decidir para proteger a esta persona que en la realidad está abandonada? Bueno, Manuel, muchas gracias por la pregunta y la verdad es un tema bastante amplio. ¿Por qué lo digo? Porque en materia de infancia y de violencia intrafamiliar, los jueces de familia tenemos facultades bastante amplias e incluso a veces podemos ponernos a innovar un poco. Hay algunas cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, ordenar que una persona se quede internada o ordenar que los Ya. operen, que son decisiones médicas. Pero sí, por ejemplo, si hay un adulto mayor que está abandonado en su domicilio, se puede ordenar que se realice un chequeo completo de él, físico, psicológico, psiquiátrico, a un hospital o a un centro asistencial, que se concurra con cierta frecuencia a ver en qué condiciones se encuentra, etcétera, y disponer lo que sea necesario para verificar. Siempre verificar en primer lugar su estado, su integridad y que se mantenga en buenas condiciones. Designarle este abogado, como recién señalaba a su pregunta anterior, Manuel. Y otra cosa que es muy importante, porque hay una visión que hemos ido superando con el tiempo, de mirar a los abuelitos como unas personas desvalidas que tenemos que proteger. Sin Claro. embargo, no es esa la visión, sino que son personas desvalidas que necesitan, como decía recién, levantarlos un poco para dejarlos en pie de igualdad, que tienen derecho a opinar, que tienen derecho a ejercer ellos su propia voz y elevarla. Y eso es lo que les hace falta. Por eso es importante la figura que preguntabas en un principio, Manuel, sobre el curador ad litem, porque ellos son la voz del adulto mayor, de su opinión. Porque yo puedo opinar como juez que lo mejor para este abuelito es que esté en el hospital o que se vaya a una residencia donde sí lo van a cuidar de mejor manera. Y esta persona puede decir, no, yo quiero estar en mi casa. Y esa es una decisión que es respetable y que debe respetarse según su unidad, su dignidad propia y además buscarle la mejor fórmula para respetar su decisión, pero además protegerlo. Estamos conversando con la jueza Marjorie Valdebenito, jueza de familia de Antofagasta. Una de las gracias magistradas de jueces en línea es que la comunidad ejerce su rol de preguntas y va relacionada, va encadenando una con otra. Isa Bravo nos pregunta y se cuelga de la respuesta y la pregunta que hizo a Manuel Ahumada y dice, bueno, ¿y puede el tribunal, por ejemplo, obligar a un hijo o una hija a hacerse cargo de adulto mayor si se considera que está, por ejemplo, en situación de abandono? Buenas tardes, Isa. Gracias por tu pregunta. Te comento que sí, se podría. Normalmente no, yo por lo menos en mi experiencia no lo hago. Logro acuerdos, buscamos acuerdos, porque tampoco es la idea de que estén forzadamente teniendo a una persona en su casa, porque también el adulto y la persona, pensemos en un abuelito que está en una situación compleja, que tiene problemas de salud, que no puede tomar sus medicamentos, no tiene buena movilidad, ¿en qué condiciones se va a sentir si se encuentra forzado con otras personas? Entonces es importante desde este punto de vista y por eso en algún momento le señalaba que esto también es un poco de labor social, el sensibilizar al grupo familiar y muchas veces no son los hijos, son nietos, son sobrinos, vecinos incluso, los que toman las riendas y asumen el cuidado o el apoyo de estos adultos mayores.
No sé si con Sí, eso sí, queda más o menos. absolutamente. Sí, absolutamente. Nicolás, también parece ser este el principal centro de preocupación de la ciudadanía magistrada. Nicolás también hace una reflexión sobre esto y dice, si un adulto mayor se encuentra institucionalizado y presenta carencias afectivas y también limitaciones físicas, ¿se puede hacer algo para que al menos sus hijos puedan tener una participación en la vida del adulto mayor? Nicolás, Hay un régimen de visitas, por ejemplo, no sé, estoy exagerando la expresión, pero a eso se refiere finalmente Nicolás, si el tribunal puede generar. Usted habló ya sobre esta especie como de convencimiento de las necesidades, pero Nicolás pregunta si tiene una capacidad de resolución sobre esto. bueno, Nicolás, yo creo que has dado con uno de los temas más complejos y más frustrantes de la labor judicial, porque no podemos obligar a una persona a querer a otra, ni estar atento. Y no sucede solamente con los adultos mayores, sucede en distintos ámbitos. Los cariños, los afectos, no hay posibilidad del tribunal, ni con apercibimiento, ni con arresto, de crearlo. No existe tampoco la figura de visitas para adultos mayores. De hecho, no existe medidas de protección para adultos mayores, que podría ser una muy buena opción más allá de la violencia intrafamiliar, que les hago presente que es un proceso infraccional que busca sancionar Ya. a las personas que tienen en abandono al adulto mayor, que normalmente es su grupo familiar. Y ahí, por ese lado, uno va buscando también la sensibilización, porque la idea tampoco es sancionarlo. La idea es lograr una solución a un problema social, a un problema de una persona que requiere apoyo. Así es, y me imagino, magistrada, que que la falta de sentimiento, la falta de colaboración humana no va a llegar de la nada por una resolución judicial, no está, no existe y lo que hay que tratar de buscarla de una buena forma para proteger los derechos de la persona que se siente vulnerada. También quiero preguntar, dice Paulina Martínez, dice buenas tardes, ¿puede el tribunal ordenar el ingreso de un adulto mayor que está en riesgo psicosocial a un ELAM? Si nos pudiera explicar, por favor, cuáles son estos centros de larga estadía, creo que son, y saber cuándo un tribunal puede ordenar que una persona de tercera edad ingrese a estos centros. Buenas tardes, Paulina. Eh, Buena pregunta. Muchas gracias por ella. No, yo me había percatado, pero efectivamente es un término bastante complejo y poco escuchado, pero son centros de larga estadía, Ya. como las residencias que se ocupan para los niños, pero estos son residencias para adultos mayores. Sí, se puede, el tribunal puede decretarlo, pero tenemos un grave problema que son los cupos. Son pocos, normalmente no hay mucho dinero destinado a esto, no es que no haya mucho dinero, no hay suficientes recursos destinados para la cantidad de demanda que existe. Los ELIAM son públicos, se entrega el Servicio del Adulto Mayor, entrega esta protección, por así decirlo, o este proyecto a un privado, pero va a ser un organismo que va a estar apoyando el trabajo del Estado. Pero aún, Ya. en el fondo son lo mismo que los asilos de ancianos que se pagan en forma privada, pero en forma pública. Y hay listas de espera, hay bastante largas listas de espera. No es necesario que sea derivado por el tribunal, puede ser derechamente requerido. En el Senama les pueden entregar los antecedentes que se requieren, porque se requieren antecedentes médicos. No aceptan a cualquier persona en el sentido que no pueden haber alguna patología que pusiera en riesgo a otros residentes del hogar para adultos mayores. Y existen otros requisitos más, terceras personas que estén asistiéndolo, que lo puedan llevar, etcétera. Entiendo que los LEAM son administrados por las municipalidades, magistrada, No. ¿no? Son Podrían existir particulares, algunos son... que, o sea, pueden haber hogares que tengan la municipalidad, pero los ELEAN pertenecen o Ya. están bajo la supervisión directa del Senado, Del SENAMA, del Servicio Nacional del del Adulto adulto mayor. Mayor. Claro, hay dos preguntas que tienen que ver con un mundo además muy complejo que tiene que ver con la autonomía financiera de las personas adultos mayores. Voy a mencionar las personas que están escribiendo y voy a resumir los dos conceptos que preguntan. Se trata de Alejandra González y también de José Bernardo Chaparro. Alejandra dice, hola, soy de Iquique, tengo una consulta debido a una situación que conocí.
resulta que la señora tiene propiedades en arriendo y el problema es que la señora no ve ningún ingreso ya que su hija se encarga de cobrar y la señora se encuentra prácticamente en el abandono. Y también José Chaparro dice, ¿cómo reclamar si un notario exige documentos que acrediten idoneidad o algo similar para celebrar contratos y no los puede presentar la persona que está siendo mayor de edad, sin estar demente evidentemente, pero incapacitado de poder presentar esos documentos? Bien. Alejandro, José, la verdad las preguntas son similares, pero van en ámbitos bastante distintos. Podríamos separarlas, ¿le parece? Lo primero Sí. es la autonomía financiera de Alejandra, que es una persona que tiene propiedad en la arrienda, pero no percibe nada de esos ingresos. Bueno, ahí podríamos estar derechamente incurriendo en una de las causales para ir por violencia intrafamiliar y buscarle además la designación de este curador ad litem, que va a ser prácticamente automática, como les señalaba en un principio. Y Alejandra, es importante aquí hacer las denuncias porque hay incluso una posibilidad de apropiación, aunque entre parientes los delitos que son puramente económicos no corren, por así decirlo. De todas maneras, las personas no por el hecho de ser adultas mayores pierden la administración de sus bienes. Muchas veces las ceden por estas mismas dificultades que van teniendo ellos, físicas o no sé, la razón que sea, ellos no van a hacer sus cobros de sus arriendos, no hacen sus trámites, no van a cobrar su pensión y ceden poderes y dan poderes y facultades, pero eso no significa que ellos estén incapacitados. Por lo tanto, si ha visualizado usted, doña Alejandra, que a alguna persona que conozca no le estén llegando los recursos que le encargó a un tercero que administre, está en una situación como para requerir la asistencia de un tribunal y hacer la denuncia, a lo menos por violencia intrafamiliar, y ahí el tribunal va a hacer las derivaciones que sean necesarias. Ahí, como les señalaba, uno va en forma investigativa prácticamente, buscando la situación en que se encuentra y haciendo las derivaciones que vayan correspondiendo. Y si hay un delito, se van a remitir los antecedentes a la fiscalía. Si no, y si hay una mala administración, también se van a remitir los antecedentes al abogado para que inicie las acciones legales pertinentes. Y si hay necesidad de designarle por algún problema de salud mental un curador propiamente tal, que aquí ya no estamos hablando de un curador ad litem, o sea, un representante para el juicio, sino de un representante legal, porque su salud mental no esté en buenas condiciones, también se va a hacer las derivaciones para que se hagan los requerimientos necesarios al tribunal competente. Claro. Y no abordamos la pregunta de José. ¿Le parece que tiene que ver con los contratos? Tiene que ver con la relación notarial, tiene que ver con esa autonomía. José Bernardo lo sitúa en la situación de idoneidad, pero yo le amplío la pregunta y tiene que ver con la capacidad de los contratos. Bueno, claramente en materia de contratos, la ley dice que las personas son capaces, salvo los que la ley declara incapaces. Pero tenemos por otro lado las obligaciones del notario al momento de autorizar los poderes, las escrituras que ellos tienen. Si notan alguna situación que sea irregular, ellos mismos también pueden hacer mayores exigencias, porque también precaven como son auxiliares de la Administración de Justicia. Así que desde ese punto de vista también nos ayudan. Tienen que precaver que pueda existir algún tipo de contrato indebido, algún tipo de aprovechamiento de un adulto mayor, haciéndole firmar algún documento que quizás no sea lo que el adulto quiere. Este cuestionamiento, si bien puede parecer como ilegítimo, obedece también a este afán de proteger al adulto. ¿Sabe qué? Prefiero verlo, que venga la persona y le dicen, pero es que no puede moverse, está... Bueno, entonces traiga un documento que acredite y que está en buena salud mental y que efectivamente está bien y que esto es lo que quiere. Porque de otro modo podría estar el notario avalando una situación que podría ser de una estafa, un aprovechamiento de este adulto. Y como comentabas al principio, Julio, a veces pasa que ni siquiera saben leer y escribir. Exacto. Y los notarios, cuando son más responsables de estos temas, también verifican esos temas. Verifican que sepan leer, que estén entendiendo qué es lo que están firmando. Es lo que corresponde. Una precisión nos hace Paula Rebolledo. Ella es abogada del Sename. Muchas gracias, Paula, por estar en línea en este caso, con la jueza Marjorie Valdebenito. Dice, solo una aclaración.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, no tiene facultad de representación legal. La función del SENAMA es la coordinación y articulación de redes, por lo que a través de la figura del denominado defensor mayor o abogado se entrega la orientación legal y luego se deriva a un dispositivo de representación legal como puede ser las clínicas jurídicas y también la Corporación de Asistencia Judicial, que son los que ejercen las curadoras al ítem. Muchas gracias, Paulina, por tu aporte. Sí, Hay, efectivamente. Paulina tiene toda la razón. Sí, que hay todo un tema de una dinámica interinstitucional que acá en Antofagasta funciona bastante bien y tienen un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial y el abogado que está a cargo es un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, pero en el fondo por el convenio que tienen con Senama. Pero ellos siempre son los responsables en el fondo de toda esta articulación de las redes. Absolutamente, muchas gracias Paula por tu aporte. Negrita Rodríguez nos dice, bueno, evidentemente su nombre en redes sociales, dice, buenas tardes, ¿qué puedo hacer si hay un matrimonio que conozco de abuelitos que están solos, que viven ellos dos solos, y la señora sufre Alzheimer y me he dado cuenta que su esposo ya también está olvidando las cosas? ¿Qué puedo hacer yo como vecina? Pregunta ella. A ver, bueno, si su nombre es social, Negrita, Digámosle Negrita, por cierto. digámosle Sí, Negrita, cada sí, uno por tiene supuesto. derecho a elegir el nombre que quiere. Se puede iniciar en estos casos una causa de violencia intrafamiliar, hacer la denuncia, y en estos casos normalmente uno empieza a buscar redes como tribunal. Pide a las redes de familia, de apoyo, para ir buscando cómo articular, insisto en esta labor social, de ir articulando las redes de apoyo de los adultos mayores. Y ha pasado en varias oportunidades, tristemente, porque a veces incluso algunos hijos se pueden hacer cargo de un papá y el otro de la mamá, y los matrimonios se terminan que quieren estar juntos toda la vida, pero no pueden porque ya están en condiciones que requieren de asistencia y no hay quien pueda tenerlos a los dos juntos. Y esas son las situaciones que comentaba hace un momento, Julio, que hay que, por una parte, respetarles sus derechos y su decisión, pero por otra parte también hay que buscarles alguna forma de protección. Y ya con Alzheimer estamos hablando de personas que quizás su capacidad de decisión no esté tan clara. Exacto. Uh-huh. Exacto. Interesante reflexión. Jaime Álvarez, voy a parafrasear lo que él escribe porque lo escribe largo, pero se refiere a la autonomía que puede tener el adulto mayor para la adquisición de bienes y cómo, quién representa a ese adulto mayor en la relación con, por ejemplo, una multitienda. Jaime Álvarez dice, mi madre, 79 años, compró una secadora de ropa en Ripley, ¿ya? En Viña del Mar, en marzo. Van 50 días, el producto no llegó, la pagó al contado, y lo que hizo Ripley, dice el señor, fue una nota de crédito y el desvío de la plata a la tarjeta de la multitienda, sabiendo que la plata había sido pagada en efectivo por caja. ¿Qué puede hacer ella para defenderse como adulto mayor? Porque claramente está siendo vulnerado sus derechos, en este caso, como consumidora y también como ser humano, obviamente. Bueno, esa es para materia de una denuncia por infracción a la ley del consumidor, claramente. Sin perjuicio, además, que puede ser una demanda civil, porque aquí hay un incumplimiento contractual. Ella es plenamente capaz de poder elegir su abogado de confianza, si no están las corporaciones de asistencia judicial también, insisto, están estos abogados especializados, aunque esta no es una materia específica de adultos mayores o derechos por así llamarla, de la vejez, pero sí, tiene facultades para demandar. No, yo he visto causas así, pero en materias civiles. Ya. Bueno, parece que esa es la sede correspondiente a la solución de este Sí, conflicto. por ley del consumidor o por Exacto. asuntos civiles, justamente, por incumplimiento contractual. Ingrid hace una consulta. ¿Qué acción se puede seguir para lograr que un hijo que administra el patrimonio de su madre adulta mayor le proporcione los medios necesarios para pagar enfermera, alimentación, chequeos médicos, etcétera? Y una pregunta que ha sido recurrente sobre el tema del patrimonio y cómo lo administran otras personas y que al menos le garanticen los cuidados mínimos a la persona que es la dueña de las propiedades o del recurso. Mm. Disculpa, ¿cómo se llamaba Sí, la persona que hizo la Ingrid. pregunta? Ingrid. Ingrid. Ingrid, justamente en un principio estábamos hablando de este tema, que como bien dice Julio, es recurrente esta situación porque es uno de los factores que hace que sean vulnerables los adultos mayores. Esta disminución de sus facultades físicas que va incidiendo además en incapacidad de poder movilizarse,
problemas de comunicación, falta de acceso a las tecnologías, en muchas ocasiones también analfabetismo o lo que se denomina deprivación sociocultural, la invisibilización de sus necesidades, etcétera. Entonces van delegando, a veces de forma voluntaria y solo por confianza, y otras veces prácticamente forzados, la administración, sea de suspensiones o de arriendos, como veíamos en el caso que nos planteaba esta auditora de Iquique, y son situaciones que tienen que ser denunciadas, porque esa es una forma, y a mí me parece la forma más eficaz en que la justicia, me refiero a los jueces y los tribunales, podemos de alguna manera ir deslindando las responsabilidades, ir buscando cuáles son las redes de apoyo. E insisto, quizás violencia intrafamiliar aparece como no tan adecuado, no tenemos una ley de medidas de protección en favor de adultos mayores, pero tenemos esta ley que nos da facultades para hacer investigación, a ir un poquito más allá, articular la red y buscar a ver qué es lo que está pasando, qué está pasando con este hijo, tiene un poder, no tiene un poder, citarlo, buscar a los demás hijos, saber qué está pasando en el entorno, etcétera. Muchas gracias, magistrada. Estamos conversando con Marjorie Valdebenito, jueza de familia de Antofagasta. Quiero cerrar este programa. Agradecemos a todas las personas, más de 100 preguntas que han llegado durante este programa. Tratamos de responderlas todas. Y si no, los comprometemos a hacer un nuevo capítulo sobre esta temática que es absolutamente de interés. Según el censo, el último censo en nuestro país, hay más de 2 millones de personas de adultos mayores, siendo la región metropolitana, Valparaíso y Biobío la con mayor cantidad de personas. Y se prevé que para el año 2035 en nuestro país habrá más de casi 4 millones de personas adultos mayores, lo que equivaldría a cerca del 20% del total de personas que habitan en nuestro país. Y quiero terminar, magistrada, con una reflexión. Usted nos dice, no hay una ley de protección real para el adulto mayor. ¿Están los tribunales, los organismos, las leyes preparadas para afrontar esta realidad que está avanzando en nuestro país, que una gran cantidad de la población sea parte de este grupo de la tercera edad o incluso la cuarta edad? La legislación actual, la verdad, eso sería una discusión como para largo, y creo que eso ya va a quedar en manos del proceso constituyente en su oportunidad, pero me Absolutamente, claro. parece, sí, pero me parece importante el tener presente que en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, por allá por 1948, ya se preveía esto como un problema cuando se establece el derecho a la seguridad social. Y aquí se señalaba el derecho a la seguridad social que proteja en contra de las consecuencias de la vejez, que es una de las primeras normas que se citó. De hecho, la citaron a propósito del seminario que se hizo el día viernes en la excelentísima Corte Suprema a propósito del protocolo de acceso de las personas adultas a la justicia, como una de las primeras normas que va reconociendo que la vejez no solamente nos pone en situación de vulnerabilidad el ir envejeciendo, sino además el derecho a la seguridad social. Esto es a que todas las personas en algún minuto vamos a llegar a esas edades y vamos a necesitar formas de ingreso, formas de acceso a la salud, y durante todo este tiempo, y hablo del año 1948 en adelante, se han estado fortaleciendo mediante tratados internacionales, mediante leyes. Recordemos la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el año 2002, ahora la Convención Interamericana sobre la Protección al Adulto Mayor en el año 2015, si mal no recuerdo. De a poco se han ido dictando estas normativas, y yo creo que, espero, que en algún minuto estemos mejor preparados, y si no, que vayamos visibilizando. Y estas conversaciones que nos da la posibilidad de, el Poder Judicial, la Dirección de Comunicaciones, de tener contigo, Julio, es una opción de darnos cuenta de esta realidad, de verla, y al verla ya inmediatamente empezar a sonarnos, a resonarnos, y empezamos como a exigir un poco más. Muchas gracias, magistrado. Son las 15 horas con 41 minutos. Ponemos fin a este primer capítulo de la segunda temporada de Jueces en Línea. Quiero despedir a la magistrada Marjorie Valdebenito. Magistrada, muchas gracias por conversar y estar en línea con los cientos de telespectadores que estuvieron conectados a este programa. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a todos los auditores por la confianza que han tenido de hacernos consultas y esperar las respuestas. Espero haberles podido responder, y si no, de todas maneras seguimos disponibles cuando ustedes lo requieran. Para eso estamos.
Muchas gracias, magistrada. Y paso dos avisos. Este programa va a quedar inmediatamente grabado en la misma plataforma Facebook. Por lo tanto, si usted quiere compartirlo, quiere entregárselo a una otra persona, quiere revivirlo para ver las preguntas de la magistrada Valdebenito, está disponible. Y la magistrada hablaba de un seminario que hizo la Corte Suprema la semana pasada. Está disponible en YouTube. Usted ingresa a la plataforma YouTube Poder Judicial de Chile y va a encontrar el seminario de protocolo de acceso a la justicia con interesantes expositores nacionales e internacionales donde reflexionaron también sobre el acceso a la justicia para adultos mayores. Por mi parte me despido, agradecemos a los cientos de personas que estuvieron conectadas y nos reencontramos la próxima semana con un nuevo juez o jueza y también un nuevo tema de este programa Jueces en Línea. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y hasta pronto.